de la provincia del Chubut, así que ya está Raquel con nosotros un segundito. Contame qué viene, por favor, Brandon. Tengo buenas noticias, Fernando, Dale. porque comenzó la pavimentación de la doble trocha sobre Ruta 3 en el tramo entre Trelew y Puerto Madryn. Ya se instaló una planta de asfalto y se producen 180 toneladas diarias, aunque los trabajos dependen del clima, porque solo se puede avanzar si la temperatura supera los 8 grados. Se estima que por jornada se completarán unos 300 metros lineales, lo que va a permitir en poco tiempo habilitar este tramo cerrado y mejorar la circulación. Bueno, es lo que veníamos comentando, ¿no? Que cuando uno va a Puerto Madryn no ve la gente trabajando, lo veníamos diciendo durante los programas. Bueno, ¿qué tal, Raquel? ¿Cómo le va? Fernando y la gente aquí de la radio lo saluda. Muy amable por atendernos siempre. Bienvenida, ¿eh? ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno. Muchas gracias por llamarme. No, gracias Siempre a usted bueno. por atendernos. Bueno, hace 70 años Chubut se convierte en provincia. Cuéntenos, Raquel. Primero hay que decir que bueno que es una fecha que tiene un proceso mucho más largo, digamos. Nosotros tenemos que recordar que después de lo que fue la guerra por Pampa y Patagonia, digamos que se lo conocía como la campaña del desierto, los territorios que van a ser anexados al Estado argentino no van a ser designados como provincia, van a ser designados territorios nacionales. Estamos hablando de 1884, ¿sí? Que se van a crear los territorios nacionales que tenemos mayormente, era en Patagonia, pero teníamos territorios nacionales en el Chaco, en Misiones, Formosa, por ejemplo, eran territorios nacionales. Entonces, esos territorios nacionales no se constituyeron en provincias y quedan en una suerte de stand-by, digamos, durante muchos años, debiendo cumplir determinadas condiciones según la ley que se establece en esa fecha, un 16 de octubre, por eso, por ejemplo, Trevelin se llamaba Valle 16 de octubre, que debían cumplir para convertirse en provincia. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y pese a los reclamos que hacían los habitantes de los territorios nacionales, que por ejemplo no podían votar gobernador, no podían votar al presidente, entre todas las cosas que tenían como limitaciones, entre otras, digamos, muchas otras más, venían reclamando la conformación de estos territorios como provincia y no se hacía. De hecho, hubieron muchos intentos para que los territorios nacionales se convirtieran en provincia. Esto se va a dar después en 1955, donde se va a dar en el marco de lo que fue esa ley, que hoy se recuerda, digamos que han pasado 70 años, se va a dar el proceso de pasada de los territorios nacionales a provincias, claro, que en el caso particular de Chubut implicó la anexión de lo que había sido la zona militar, digamos, la zona de Comodoro Rivadavia estaba en una zona militarizada, bajo dependiente del gobierno nacional, pero que no pertenecía al territorio nacional de Chubut. Se va a anexar, como había sido con anterioridad, y va a formar parte de los límites de lo que hoy conocemos como la provincia del Chubut. Claro. Igualmente, como detalle, si bien en términos formales el 28 de junio es la fecha de la sanción, de la promulgación de la ley que crea la provincia del Chubut, no es la fecha que en sí mismo se constituye como provincia independiente. Vamos a tener una intervención durante un tiempo hasta que se promulga, digamos, se realiza la constitución provincial, que empieza a sesionar en 1957, y vamos a tener que esperar a 1958 para tener al primer gobernador. Claro, claro. Es muy interesante todo lo que es también, Raquel, la previa, armar la provincia del Chubut, que es contemporáneo. Hay gente que está escuchando la radio que fue partícipe, que fue actor. Esto es lo que tienen nuestras historias también, no solamente en el país, sino específicamente en la provincia del Chubut, que se da este caso, ¿no? Nosotros estábamos naciendo en esa época, o sea que nuestros padres, nuestros abuelos son contemporáneos a la creación. Eso lo hace muy interesante también, Raquel, ¿no? Y somos provincias jóvenes, diremos, claro, así, no tenemos la historia colonial que han tenido otros espacios de nuestro país, pero bueno, en términos de provincias, somos provincias jóvenes, tenemos una historia además muy rica en términos de debates. La verdad que los debates que realizó la provincia del Chubut en el proceso de constitución, de la constitución, digamos, cuando claro, están pensando la constitución, tienen muchas cosas de avanzada para la época, digamos, hay debates, se ponen en ejercicio
traer constituciones no solamente de otras provincias de Argentina, sino se debaten las constituciones de países, digamos, y tiene en el contexto de 1957 esa constitución es una constitución de avanzada que reconocía mucho más derechos que otras en el contexto nacional, así que es una constitución muy interesante para conocer, que la verdad es que no pudo ser ejercida a su plenitud recién hasta el 83. Claro. Inmediatamente tuvimos golpes militares y esa constitución no se ejerció completamente con todas sus dificultades de ejercicio hasta el 83 con Biglione. Claro. Usted sabe, Raquel, estoy conversando con Raquel Caprano, que es magíster en Historia y Memoria, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, que tiene la amabilidad de atendernos hasta ahora cuando pasaron 13 minutos de las 5 de la tarde y nos está contando esta fecha importante para todos nosotros, a 70 años del 28 de junio, de que se crea por la provincia del Chubut, ¿no? Y después hasta el 58 ya se crea como provincia, pero ahí está la transición que estamos hablando. Está la parte edilicia, está la parte de los constituyentes, está la gente, está la Constitución, está crear los ministerios, está el primer gobernador, y también inclusive hay todavía, me arriesgo a decir, algún constituyente en vida. O sea, eso también es interesante porque hace en primera persona que nos cuente las historias, ¿no? Yo, ese detalle ya no lo tengo yo presente, así, pero sí puede serlo. Y tenemos producciones que hablan sobre la constituyente, que trabajan la constituyente, que tienen, además del trabajo sobre las actas, que la verdad que son muy interesantes, hay producciones que abordan el contexto de esa convención, donde, por ejemplo, parte del debate era dónde iba a ser la capital de la provincia, y la disputa en relación a que sea Rawson y no Comodoro Rivadavia. Así que eso formó parte del debate de la provincialización de Chubut. Claro. Bueno, Raquel, la verdad que interesantísimo, ¿no? Daría para varios programas, pero sabemos de lo que significa, usted también, la radio, como para poner y visibilizar y darle la importancia de estos 70 años que cumplimos, como en este caso, ¿no? Con este 28 de junio de 1955, con esto que usted está explicando. Así que, dejar de ser territorio nacional y pasar a ser provincia en 1958 con el primer gobernador, justamente Galina, ¿no? Y el armado de lo que significa un gobierno, porque esta es la otra realidad, generar los ministerios, generar la parte edilicia, la infraestructura, generar los edificios, está la parte legal, está la parte de la Constitución escrita, pero por otro lado también está lo que significó para la zona, la edificación, llegar gente de distintos lugares del país a construir los edificios que tenemos aún hoy, todo lo que significa, y la independencia también, ¿no? Y hablar del federalismo y hablar de lo que significa la autonomía como provincia, ¿no? Sí, además, dentro de lo que implicó ese nuevo gobierno constitucional de la provincia del Chubut, vamos a tener la creación de por ejemplo, Corfo, de, por ejemplo, el IAC, del Ministerio de Educación, como áreas muy específicas que antes dependían de Nación, pero la provincia empieza a tener injerencia personalmente, en términos de esta independencia que bien mencionás, y los problemas económicos que se tenían desde ese momento, pensando que se dependía absolutamente de Nación con anterioridad, y hay que empezar a debatir cuáles van a ser los fondos provinciales, cuáles van a ser los recursos que va a gestionar la provincia y cómo se van a crear para todo eso que piensa la Constitución y que hay que poner en práctica. Además, hay que ir logrando poner en práctica, y por eso decimos esto de que es una Constitución que recién se puso en ejercicio completamente en el 83. Claro. Y por otro lado, recién hablaba de las herramientas usted, Raquel, y me refiero al Banco del Chubut también, fue la creación por esa época también, ¿no? Tiene que ver también fue creado por la constituyente el Banco de Chubut, y que tenía que ver con esto de pensar necesariamente a la parte financiera del nuevo Estado provincial, cómo se iba a gestionar, cómo se iba a manejar en términos económicos para la gestión de sus mismos ciudadanos, porque tendría que pensar, además de que iban a tener empleados que eran provinciales, que no lo había con anterioridad, y entonces toda una dinámica nueva se tiene que instaurar. Se tiene que pensar en cómo se va a crear y cómo se va a sostener
a toda esa estructura administrativa que se va a empezar a gestionar a nivel local. Claro. Estaba leyendo también, Raquel Caprano, en el tema de las autonomías de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Formosa, en esa misma ley, ¿no? 14.411 que se sumaban a la autonomía de Chubut, que fue promulgada el 15 de junio, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Formosa cuentan, ¿no? Claro, esos son los territorios nacionales que se convierten en provincia en el mismo periodo. Claro. Tenemos territorios nacionales que lo habían sido con anterioridad y, por ejemplo, Tierra del Fuego, que es territorio nacional hasta 1990. Claro. Así que, tenemos en el mismo contexto distintas etapas en las cuales se fueron dando estas provincializaciones. Claro. Pero, por ejemplo, para el caso de Chubut vamos a tener un reclamo sistemático durante mucho tiempo de los ciudadanos del territorio nacional del Chubut reclamando esta provincialización y bueno, se va a constatar en este momento, digamos, en el 55. Bueno, Raquel, muy amable, muchas gracias, que tenga lindo día y gracias por la participación en el programa, un honor tenerla con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias por interesarse por estos temas. Hasta siempre. La magíster en Historia y Memoria, Raquel Caprano, con nosotros, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, trayéndonos esta interesante historia, porque un 15 de junio de 1955 el Congreso de la Nación sanciona la ley 14.411, mediante la cual se creaban 5 provincias, Formosa y las 4 restantes que son de la Patagonia, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, dejamos de ser territorio nacional.